Muy pero muy buenas amigas y amigos, estamos para una nueva entrevista de Radio Cuervo Uruguay. En este caso estoy con el señor Viana, que es fiscal, y la verdad muy agradecido por esta oportunidad. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, para que la gente pueda conocerlo, que quizás muchas personas ya tengan el agrado de saber de usted, comente un poco sobre su persona, lo que realiza. Una especie de presentación. Correcto. Bueno, soy fiscal, provengo de una familia, soy nacido en Montevideo, viví mucho tiempo en el interior, provengo de una familia, mi padre era abogado, mi madre era maestra, soy el mayor de 4 hermanos, cada uno siguió por caminos distintos en otras profesiones. En otras profesiones, en otras actividades. Y bueno, seguí de alguna manera la profesión de mi padre, y fui el único que la seguí en ese sentido. Ingresé como fiscal en el año 91 en la ciudad de Artigas. ¿Usted de qué zona es oriundo? Yo soy de Montevideo, pero viví toda mi niñez en Fray Bentos. En Fray Bentos. Por razones de trabajo de mi padre. Luego volví a Montevideo. Hice el liceo y la facultad en Montevideo. Por razones de trabajo me fui a trabajar a Paysandú. Yo trabajé en Pailana, fui jefe de personal de Pailana durante 2 años y algunos meses. Y luego en el año 91 ingresé como fiscal en el departamento de Artigas, en la ciudad de Artigas. Ahí fue cuando comenzó su carrera en Derecho. No, yo había empezado la carrera ya en el año 80, yo me recibí en el año 85 y había ejercido profesionalmente, y en alguna medida en mi trabajo en Pailana significaba utilizar los conocimientos en Derecho, más allá de que era una actividad industrial. ¿Cómo surgió su gusto? Supongo que debe ser por la influencia de su padre, ¿no? Es muy probable que sí, es muy probable que sí. No era algo predestinado quizás, porque no, realmente en mis épocas iniciales, que es cuando uno más o menos va intuyendo algunas vocaciones, pudo haberlas tenido para otro tipo de conocimientos, ¿no? Como siempre admiraba mucho a mi abuelo había sido arquitecto, entonces pensaba en algún momento que ese iba a ser quizás mi camino, ¿no? La arquitectura. Pero bueno, el tiempo me condujo más a inclinarme por una ciencia como es el Derecho, y no me pasó lo que a otros les ha pasado, que es muy natural y muy común, que uno a veces se arrepiente del camino que ha seguido, ¿no? En ese sentido no hubo ningún tipo de arrepentimiento, y bueno, ¿Lo está ejerciendo con total...? Claro, sí, lo estoy ejerciendo como fiscal. Tampoco me imaginé que iba a ser fiscal. Eso no estaba dentro de mis pronósticos. ¿Por qué decidió ser fiscal en un...? Por una necesidad, no, simplemente por una necesidad, la posibilidad de ir a trabajar. Yo era un hombre que siempre me sentí, pese a ser nacido en Montevideo, me sentí un hombre del interior. Comenzar como fiscal significaba comenzar en el interior. Yo no tenía ningún inconveniente en ese sentido. Mucha gente en Montevideo, muchos profesionales en Montevideo que tienen una cierta renuencia a ir a trabajar al interior. En el caso mío era al revés. Siento precisaba el trabajo y bueno... Sí, siento un gran cariño por el interior del país. Me siento un hombre del interior del país. Creo que el interior del país se vive mucho mejor que Montevideo, además. Eso estoy convencido en los últimos años. Sí, hay ciertas diferencias, ¿no? En lo que es la forma de vida. Sí, correcto, los tiempos rinden de otra manera, las posibilidades, aún las posibilidades de estudiar, de dedicarse a trabajar en determinados temas son mayores que aquí en Montevideo, donde uno vive por muchos momentos a las corridas. Y este tipo de carrera que usted decidió ejercer es muy activa, ¿no? Sí, pero a veces es más lo que impresiona. Tiene sus momentos de calma, digamos, y tiene sus momentos más tormentosos. Es como en todas las actividades humanas, ¿no? Uno desea a veces o aspira a que los momentos de mayor exigencia se repitan más seguido, pero por momentos hay momentos de calma. ¿Le gusta más la adrenalina? Un poco... Sí, posiblemente, a uno le gusta eso, pero por lo general los que abundan son los otros momentos, los momentos de calma, y uno tiene que usarlos justamente para tratar de mantenerse estudiando y mantenerse adquiriendo conocimientos
justamente cuando lleguen los momentos difíciles. El derecho es algo que va mutando constantemente, ¿no? Por las mismas costumbres humanas. Sí, los conflictos humanos están desde que el hombre, desde los orígenes del hombre, ¿no? El derecho, mientras existan los humanos, el derecho va a seguir existiendo, como un mal necesario quizás. Si es cierto, los conflictos son permanentes, los conflictos entre los hombres y las mujeres, entre las organizaciones de hombres, son permanentes. Entonces, el derecho trata, a veces lo consigue, muchas veces no, quizás la mayoría no, de ser una especie de sustitución de la guerra, ¿no? Si la guerra y la violencia tienen una manifestación muy importante en el mundo, la seguirán teniendo, el derecho trata de ser un paliativo para evitar que esos tipos de situaciones ocurran. Claro, que se resuelvan mediante la violencia, ¿no? El derecho trata de canalizarla, si se quiere, de suplirla, de canalizarla, de la violencia, de sustituir la violencia. Para que no ocurran esos tipos de ocurrencias. La resolución de conflictos, sí, correcto. Los conflictos se resuelven o por la fuerza o por el derecho. Todavía, lamentablemente, muchos conflictos se siguen resolviendo por el uso de la fuerza. Ahora, ¿qué ramas del derecho le interesaron o son las que ha ejercido? Sobre todo una que es muy conocida, que es el derecho ambiental. Sí, indudablemente cuando yo estudié Derecho, el derecho ambiental prácticamente era desconocido. El derecho ambiental tiene una vigencia muy reciente, sobre todo en el Uruguay, en el torno del año 2000. En general, cuando uno estudia, cuando uno estudia en la facultad, le gustan determinadas materias, muchas veces influenciados por buenos profesores de determinadas materias y de alguna manera apartado de otras por profesores que no son tan buenos. Cuando uno sale al ejercicio de la profesión, que es muy errático, por lo general uno tiene que estar preparado para todo. Para todo tipo de escenarios. Si la facultad ha sido buena, tiene que haberlo preparado uno para cualquier tipo de materia. Con el tiempo uno va tomando algunas predilecciones. Es indudable que originalmente, a través del trabajo de la Fiscalía, el derecho penal era una de las materias que más me interesaba y que de alguna manera llamaba más mi atención. Luego tuve que pasar por distintas circunstancias a ejercer en materia civil, como fiscal civil, a trabajar en materia civil, materia de derecho de familia, derecho sucesorio, materias bastante distintas al derecho penal, pero también lo hice con satisfacción. Sí, con entusiasmo, tratando de obtener la mayor cantidad de conocimientos que me permitieran trabajar bien. Luego surgió esto del derecho ambiental, pero es un surgimiento bastante reciente en lo personal, pero también a nivel general, ¿no? El derecho ambiental no se conoce. Y algo quizás que estábamos comentando antes de la entrevista, que no está tan desarrollado o que no se ve mucho el interés quizás, ¿no? Sí, el derecho ambiental surge como una especie de reacción frente al abuso de los llamados derechos de segunda generación, mal llamados derechos de segunda generación. Los derechos de primera generación son los conocidos, los reconocidos en el artículo 7 de la Constitución: derecho a la libertad, derecho a la propiedad, derecho a la vida, derecho al honor. Los derechos de segunda generación son los derechos sociales, ¿no? Que se refieren al derecho al trabajo, el derecho a la industria, también como contraposición al derecho al trabajo. Pero ¿qué es lo que sucede? El abuso de los derechos de segunda generación provocó una especie de revancha de los derechos de primera generación, y el derecho a la vida, el derecho a la salud se reeditan en alguna medida en el derecho al medio ambiente. El derecho al medio ambiente es una especie de segunda respuesta frente al abuso de la excesiva industrialización. Por eso es que se ven esos conflictos permanentes entre el derecho al desarrollo, el derecho a la industria, el derecho al trabajo, que va junto con el derecho a la industria y el desarrollo también, enfrentados a los derechos que hacen a la vida y a la salud de las personas, o a la misma protección del ambiente, pero siempre teniendo como centro, yo soy... la salud humana. No soy de los que piensan que la naturaleza es el centro de todas las relaciones
jurídicas. Yo creo que el hombre siempre es el centro de las relaciones jurídicas. El derecho es creación del hombre para el hombre. Por supuesto, porque sale del mismo ser humano. Del mismo ser humano, creación humana. Por eso no creo en aquellos sectores del ambientalismo que hablan de la naturaleza como sujeto de derecho. No creo en esas posiciones, las respeto, pero no creo. Lo cierto es que el derecho ambiental, pensado seriamente, es eso, es un mecanismo de protección de la salud, de la vida, de la calidad de vida, si se quiere llegar a un punto todavía un poquito más alto, de las personas. Y eso le conllevó a intervenir en distintos asuntos, ¿no? que han cubierto a Uruguay. Sí, correcto. Toparse en una lucha muy fuerte y aguerrida por defender, ¿no? Lo que dice. Sí, en realidad eso obedece también a una razón de competencias, ¿no? de deberes, de poderes, deberes o deberes, poderes que tenemos los fiscales. Los fiscales estamos obligados a la protección del medio ambiente, así lo establecen un dispositivo constitucional cuando dice que la protección del ambiente es de interés general, y lo dice el propio viejo artículo, ya a la altura viejo artículo 42 del Código General del Proceso del año 89, que directamente coloca en la cabeza de los fiscales la defensa del medio ambiente. ¿Y cómo observa esa situación cuando quizás otros fiscales no se preocupan tanto, capaz, por eso? Yo siempre respeto mucho, o trato de hacerlo, porque pretendo que se haga lo mismo en mi caso, la independencia de cada uno de los fiscales. Pero debo reconocer, tristemente, lo hago con mucho dolor, que el único fiscal que ha actuado en la materia ha sido Pinabla. Lamentablemente, por pasar eso, por ser un fiscal que defiende el medio ambiente, quizás también por ser el único fiscal que defiende el medio ambiente o que ha defendido el medio ambiente, ha defendido en los estados judiciales, como debemos que actuar los fiscales, ¿no? Ese es otro aspecto muy importante. Por ser el único en esas circunstancias, fui trasladado y fui cambiado de materia, en un claro reproche. Eso lo pueden tomar como un abuso, como... No, indudablemente es un abuso de poder, sí, es un reproche, es violación de la independencia de los fiscales, es decirle a los otros fiscales no actúen en defensa del medio ambiente, y es comprobable. Yo fui trasladado a la actual fiscalía en octubre del 2015. De octubre del 2015 hasta hoy no ha habido ningún accionamiento ambiental por parte de ningún fiscal. Es más, las fiscalías civiles, a nivel fiscalías civiles aquí en Montevideo, las fiscalías letradas que se llamaban las fiscalías letradas nacionales civiles, han sido reducidas a un número muy pequeño, pero ya le digo, desde octubre del 2015 a nuestros días no hay ningún fiscal que haya iniciado ningún procedimiento ambiental en ninguna de las áreas, ¿no? Área civil, área administrativa o área penal. Eso es una demostración, a mi juicio, acabada, de que hay una intención manifiesta de lo que yo llamo una política antiambiental, la intención, la voluntad de que no se actúe en defensa del medio ambiente. Porque actuar en defensa del medio ambiente es actuar contra determinados intereses poderosos asociados a los gobiernos de turno. Y respecto a ese tema que usted viene mencionando, ¿no? de la arbitrariedad y abuso, ¿qué influencia pudo haber tenido la masonería en eso? Pues en el derecho es sabido que está bastante vinculado. Sí, yo no creo que sea solo cuestión de un tipo de logia o de organización o de secta o de línea de pensamiento que influya en determinadas cuestiones. Sí, me consta de que hay intereses, determinados intereses, a veces intereses que tratan de influenciar sobre los funcionarios públicos, sobre todo sobre aquellos funcionarios públicos que tienen alguna cuota de poder. En el caso de los fiscales es una cuota muy pequeña, muy mínima de poder que tenemos. Pero eso ocurre, sí. Ocurre que determinadas logias o determinadas orgas, como se les decía a otros grupos, a otros colectivos en el pasado, quieran tener la mayor acumulación de poder posible para tratar de dominar la decisión, por ejemplo, de jueces y de fiscales. Allí está la razón por la cual yo vengo bregando desde hace mucho tiempo por la defensa de la independencia técnica de los fiscales y en definitiva también de los jueces. Si nosotros no nos damos cuenta que la independencia técnica de los fiscales, es decir, esa libertad de conciencia de los fiscales y de los jueces, es una garantía de todos los ciudadanos, no solo del fiscal que le toca actuar o del juez que le toca actuar en un asunto concreto, sino de todos los ciudadanos.
no vamos a entender qué es lo que están pasando con determinadas decisiones. Cuando las decisiones de la justicia están influenciadas por una mano oscura que viene detrás y que de alguna manera conduce la voluntad de esos fiscales y de esos jueces, bueno, nosotros no tenemos delante nuestro a la persona que está decidiendo nuestro caso, sino que es alguien por detrás de esa persona, en la oscuridad que está decidiendo en lugar de ese juez y de ese fiscal. Por eso, la mayor exigencia que puede tener cualquier persona que vaya a los estrados judiciales, cualquiera, en cualquier circunstancia, es que quien decida, sea el fiscal a la hora de dictaminar o de acusar, sea el juez a la hora de decidir, o sea un tribunal de apelaciones, o sea la Suprema Corte de Justicia, bueno, sean ellos, exactamente ellos quienes están decidiendo. Aún decidan contra nuestros intereses, aún decidan en el peor de los errores o de las arbitrariedades, que quien decida, quien tiene el poder de decidir, lo haga de acuerdo a su conciencia. De eso se trata la independencia. Es una cosa que nunca está garantizada, pero es una aspiración reconocida en la propia Constitución como un deber para cada uno de nosotros. Debemos actuar de acuerdo a nuestra conciencia, no de acuerdo a lo que nos grita el señor que pasa por la calle, no de acuerdo a lo que nos diga el gobernante. Sin ningún tipo de presión externa. Sin ningún tipo de presión externa, influencia o obviamente otro tipo de connivencias que puedan estar condicionando la voluntad. Si uno actúa de acuerdo a su conciencia, podrá hacerlo bien, podrá hacerlo mal, eso no es garantía de uno ser el mejor. La objetividad puede estar presente. Yo recuerdo un señor fiscal que tuvimos, jubilado actualmente, llegó a ser fiscal de corte subrogante, el doctor Marcelo Brovia, que llegaba a este extremo. Él decía que la independencia técnica suponía que uno debía incluso aislarse, independizarse de sus propias creencias, ¿no? Ideológicas, filosóficas, religiosas, para llegar a una decisión justa. Y es ese quizás el estadio, el momento más importante, ¿no?, que uno tiene que alcanzar. A veces se alcanza, a veces no, porque obviamente somos seres humanos. Y a veces lo emocional y como el pensante puede tener... Por supuesto, tenemos un conjunto de un bagaje de conocimientos donde se mezclan aspectos filosóficos, ideológicos, subjetivos, que pesan a la hora de decidir. Pero uno tiene que tratar de aislarse lo más posible y tratar de aplicar, en la medida de que sea posible, objetivamente, una norma para un caso concreto. De eso se trata una decisión independiente. Cuando se conocen las debilidades humanas, todos los hombres somos débiles, hombres y mujeres somos débiles, esas organizaciones, esas logias, esas sectas, tratan de dar un amparo, ¿no?, un falso amparo muchas veces, tratan de darle un respaldo a determinadas decisiones, pero obviamente cobrando sacando un beneficio o tratando de influenciar en la decisión de las personas. Es muy solitaria la actividad nuestra. Siempre se ha dicho la soledad del juez, bueno, lo mismo ocurre con los fiscales. La actividad nuestra es esencialmente solitaria. Cuando se le quiere agregar a nuestra actividad algún tipo de trabajo en equipo, de unite con juntate con este otro, hacer lo que hace este grupo, lo que hace la mayoría, allí la verdadera esencia de lo que es ser juez o lo que es ser fiscal empieza a perder puntos. Porque uno, lamentablemente, en este trabajo el individualismo tiene que pesar sobremanera, porque es la conciencia de cada uno la que tiene que enfrentarse a una situación y resolver una situación. Muy bien. Para descontextualizar un poco estos temas que hemos estado hablando, sí, y para que la gente pueda conocerlo un poco más desde el punto de vista humano también, algún tipo de gusto que tenga más allá del derecho, forma de vida, cómo se define un poco, para ir cerrando un poco. No, correcto. No, miren, los gustos, los hobbies personales giran alrededor de en los últimos tiempos, alrededor de 2 o 3 grandes cosas. Una, el fútbol. Obviamente soy amante del fútbol, pero no tanto de mirar el fútbol, sino de jugarlo. Hasta donde las fuerzas me den. Además es un pretexto permanente para mantener amistad con muchísimos amigos que conozco de hace 30 años. Lo otro es la música. Soy ¿algún estilo en particular? Sí, soy un oyente, ¿no? Porque nunca fui músico, ni mucho menos, ni me acerqué a hacerlo, de la música del rock pesado. Sí, ¿El rock pesado? Sí, siempre ha sido en los últimos años ha sido mi gran predilección.
Y en alguna época, no tanto ahora, algún tipo de juego como el ajedrez, pero muy olvidado en los últimos tiempos. Esos han sido siempre los tres hobbies más cercanos, digamos, ¿no? Que lo siento como más cercanos. Bueno, la verdad que quiero agradecerle completamente esta entrevista, muy conforme por bueno, tener la oportunidad de estar aquí con usted. Y para ir cerrando, si quiere dejar un mensaje hacia la población, siempre hacemos eso nosotros en la entrevista, le permitimos al entrevistado que pueda expresarse. Yo lo que creo que hoy estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy complejos, ¿no? Donde cuesta mucho entender nuestra realidad social, política, económica inclusive, ¿no? Eso hace que se pierdan de vista muchas veces los aspectos que hacen al derecho. El derecho trata de solucionar o de dar soluciones a los tantísimos problemas a los que hacía referencia, sociales, económicos, culturales, educativos. Si, como se observa en los últimos tiempos, se coloca lo político por encima del derecho, creo que vamos por un camino a contramano, ¿no? Creo que estamos regresando sobre nuestros pasos, ¿no? Quizás volviendo a los tiempos de la Edad Media, volviendo a los tiempos de la Bastilla, no sé, habría que ver exactamente en qué periodo histórico tendríamos que colocarnos si despreciamos el derecho. El derecho no es perfecto, es una ciencia imperfecta, pero es una ciencia que avanzó en determinadas cosas. Y hoy uno está viendo retrocesos muy importantes, incluso desde dentro del mismo derecho, lo cual es más grave todavía, y tenemos que estar en guardia frente a eso. Todos los ciudadanos tenemos que estar en guardia frente a eso, porque el resto de las circunstancias de nuestras vidas van a estar condicionadas a esas evoluciones o a esos retrocesos que se nos presentan ante nuestros ojos. Bueno, la verdad que muchísimas gracias Por favor. Y a las órdenes. Lo mismo digo. Hasta la próxima. Chao. Hasta luego.